Capítulo 1. Introducción. El enigma de tu otro yo en una realidad paralela. Imagina que tu vida no es una línea única y rígida, sino un entramado inmenso de caminos que se abren y se cierran a cada decisión que tomas. En un mundo estás leyendo este libro por primera vez, en otro nunca llegaste a tenerlo en tus manos, en otro lo empezaste pero lo dejaste a medias, y en otro este texto se convirtió en una de esas lecturas que te marcan para siempre. Cada una de esas posibilidades no es solo una hipótesis mental, según muchas tradiciones espirituales y ciertos enfoques de la física moderna. Cada una podría corresponder a una realidad paralela donde existe otra versión de ti. No es una copia hueca ni un simple reflejo, sino un tú completo, con emociones, recuerdos, miedos, deseos y decisiones propias. A ese ser lo llamaremos tu otro yo. Este otro yo vive en un universo que coexiste con el tuyo, como si fueran pistas de audio superpuestas en una misma canción, cada una con su propia melodía, pero todas formando parte de una obra más grande. Tú, aquí, lees estas palabras en un determinado contexto de vida, con tus problemas, tus preguntas, tus responsabilidades, tus sueños, tus heridas. Tu otro yo, en cambio, tal vez tomó decisiones distintas años atrás, quizá cambió de ciudad cuando tú decidiste quedarte, quizá apostó por una relación que tú no te atreviste a vivir, quizá se lanzó a un proyecto que tú abandonaste por miedo, o tal vez hizo justo lo contrario y evitó algo que tú elegiste. La suma de esas decisiones lo llevó a una versión de vida diferente a la tuya, ni mejor ni peor en términos absolutos, pero sí distinta en sus matices, en sus pruebas y en sus aprendizajes. La pregunta que da sentido a este libro es directa: ¿y si ese otro tú estuviera intentando comunicarse contigo? No a través de palabras pronunciadas con su voz, ni por una videollamada interdimensional, sino por medio de sensaciones, intuiciones, sueños, sincronicidades, emociones repentinas y pequeñas señales que, al principio, parecen simples casualidades. Este capítulo se abre con una invitación muy concreta: considerar que aquellas experiencias extrañas que has tenido a lo largo de tu vida pueden no ser accidentes, sino mensajes. Mensajes enviados desde una versión de ti que ya recorrió un camino distinto y que, desde ahí, intenta orientarte, advertirte o inspirarte. Si miras atrás en tu historia, seguramente puedes recordar momentos que no encajan bien en una explicación lógica simple. Tal vez sentiste un impulso inexplicable de cambiar de ruta un día cualquiera y, gracias a eso, evitaste un problema o viviste un encuentro importante. Tal vez tuviste un sueño tan vívido que al despertar te costó unos segundos recordar en qué vida estabas, porque en ese otro escenario todo parecía tan real como tu habitación. Tal vez has tenido déjà vu tan intensos que, por un instante, estabas completamente seguro de haber estado ahí antes, de haber dicho esas mismas palabras, de haber visto esas mismas caras. Tu mente racional archivó todo como cosas raras que pasan, pero una parte más profunda de ti sintió que había algo más. Ese algo más es el territorio que vamos a explorar. Las realidades paralelas no son solo un tema de películas, series o novelas de ciencia ficción, son una forma de nombrar, con lenguaje contemporáneo, una intuición muy antigua, que la existencia no se agota en lo que vemos, que la vida se ramifica en múltiples capas y que nuestra conciencia es capaz de rozarlas, aunque sea de manera fragmentaria. Muchos caminos espirituales han hablado de planos, dimensiones, mundos internos, registros de alma y líneas de tiempo. La física cuántica, por su parte, describe un universo en el que las partículas pueden estar en varios estados a la vez y donde la realidad parece ser, en esencia, un campo de posibilidades que se actualizan cuando hay observación y conciencia. No necesitas comprender todos los detalles técnicos para aprovechar la esencia de estas ideas. Lo importante, para el propósito de este libro, es que abras la puerta a la posibilidad de que no eres un solo tú, sino una conciencia expandida manifestada en múltiples versiones. Cada decisión que tomas aquí parece cerrar otras posibilidades, pero a nivel profundo esas posibilidades siguen existiendo como líneas de realidad en las que otro tú continúa su historia. Esa multiplicidad no te divide, al contrario, te vuelve más completo.
Eres como un árbol inmenso que extiende sus ramas en muchas direcciones. Tú ahora estás viviendo en una de ellas, pero el árbol entero sigue siendo tú. Imagina entonces que esos otros tú no están desconectados por completo, sino unidos por una especie de red invisible, un tejido de conciencia compartida. Imagínalo como una mente más grande, una mente superior que contiene todas tus versiones y que, a través de impulsos sutiles, puede dejar que la experiencia de una rama influya en otra. De repente, una intuición poderosa te empuja a dejar una relación que te agota. Otra vez, un presentimiento te dice que aceptes una oportunidad que te daba miedo. Otras veces, un sueño te muestra un valor o una claridad que aquí creías no tener. ¿Y si esos impulsos fueran ecos de otras vidas paralelas en las que ya aprendiste algo que todavía no has integrado en esta? Lejos de ser una fantasía para evadirse de la realidad, esta visión te coloca frente a una responsabilidad aún mayor con tu propia vida. Si existen versiones de ti que ya han tomado decisiones más conscientes, que ya han sanado heridas, que ya han elegido caminos más alineados con su verdad, eso significa que ese potencial ya está en ti. No es solo un sueño o un deseo difuso, es una realidad concreta en otro nivel de existencia. Y cada vez que prestas atención a tus sensaciones profundas, a tus sincronicidades, a tus sueños y a tu intuición, puedes empezar a sintonizar con ese potencial. Este primer capítulo cumple la función de cambiar la pregunta básica que siempre te has hecho. En lugar de preguntarte solo qué quiero hacer con mi vida, podrías empezar a preguntarte también, ¿qué está tratando de decirme esa versión de mí que ya sabe algo que yo aquí aún no comprendo? Es un cambio sutil, pero radical. Dejas de sentirte una isla aislada y comienzas a percibirte como un nodo en una gran red de experiencias, aprendizajes y posibilidades. No estás solo en tu proceso interior, hay otras versiones de ti mismo sosteniéndote desde otras realidades, enviándote señales para que recuerdes quién eres y hasta dónde puedes llegar. Tal vez sientas resistencia ante esta idea. Es normal. Cuando pasas mucho tiempo viviendo en una realidad aparentemente sólida y lineal, todo lo que la pone en duda provoca incomodidad. No se te pide que creas ciegamente, se te invita a observar, a recordar, a reconocer en tu propia historia esas pequeñas grietas por las que se cuela lo inexplicable. Recuerda las decisiones que tomaste sin saber por qué pero que luego resultaron ser perfectas. Recuerda las veces que el universo pareció organizarse a tu favor con una precisión imposible. Recuerda las personas que llegaron a tu vida en el momento exacto como si alguien las hubiera colocado allí. Ese alguien puede ser, en parte, tu propio yo en otra realidad, jugando un papel de guía silencioso. A partir de este libro, vamos a recorrer un camino muy concreto. Primero, profundizaremos en qué son exactamente estas realidades paralelas y cómo se entienden desde una mirada espiritual y cuántica. Después, aprenderás a reconocer las señales más frecuentes de contacto con tu otro yo, déjà vu, sincronicidades, sueños, sensaciones de desajuste con la realidad, cambios súbitos de comportamiento y decisiones que parecen surgir de una sabiduría que va más allá de tu experiencia actual. Más adelante, verás cómo interpretar esas señales sin caer en la obsesión ni en la superstición, utilizando tu intuición como brújula y tu discernimiento como filtro. Y finalmente, exploraremos cómo integrar esos mensajes en tu vida diaria para alinearte con tu versión más elevada. Este capítulo no viene a darte respuestas definitivas, sino a encender una chispa, la sospecha de que tu historia es mucho más grande de lo que recuerdas. Tal vez, mientras lees, alguna parte de ti sienta una extraña familiaridad, como si esto no fuera completamente nuevo. Si eso ocurre, no lo ignores. Puede ser la primera señal de que este conocimiento ya existe en ti, de que otra versión tuya ya lo ha explorado y ahora quiere que tú lo recuerdes aquí. Presta atención a esa sensación, será una aliada importante en todo el viaje que te espera. Piensa en este libro como en una conversación entre tú y tus otros tú. Cada capítulo será una invitación a escuchar un poco más, a observar con más detalle, a tomar en serio lo que antes descartabas como casualidad. No es necesario que entiendas todo de golpe, basta con que mantengas la mente flexible y el corazón dispuesto.
La comprensión profunda casi nunca llega como un trueno, sino como una lluvia suave y constante que, con el tiempo, empapa la tierra. De un mismo modo, la conciencia de tus otras versiones se irá despertando en ti poco a poco, a medida que avances y te permitas experimentar lo que aquí se propone. En resumen, este capítulo establece el escenario. Tú no eres un individuo separado en un universo rígido, sino una manifestación de una conciencia mucho más amplia que se despliega en múltiples realidades. Tu otro yo no es una curiosidad teórica, sino un aliado invisible que puede ayudarte a vivir con más claridad, propósito y coherencia. A partir de ahora, cada vez que sientas una señal extraña, una coincidencia fuerte o una intuición repentina, podrás hacerte una nueva pregunta: ¿será este un mensaje de otra versión de mí? Y quizá, con el tiempo, la respuesta empiece a resonar cada vez con más fuerza dentro de ti. Este es el punto de partida. Aceptar, aunque sea como hipótesis, que tu otro yo existe y que puede estar intentando hablar contigo. Lo que viene a continuación es el mapa para aprender a escucharlo. Capítulo 2, que son las realidades paralelas, una visión espiritual y cuántica. Para comprender verdaderamente el misterio de tu otro yo, primero debes entender qué son las realidades paralelas desde una perspectiva profunda. No como una simple teoría que viste en alguna serie futurista, sino como un fenómeno que podría estar ocurriendo ahora mismo, mientras lees estas palabras. En este capítulo vamos a explorar dos caminos que, aunque a veces parecen opuestos, en realidad se complementan: la visión espiritual y la visión cuántica de los universos paralelos. Ambas describen lo mismo desde lenguajes distintos, como dos narradores que hablan del mismo paisaje desde dos montañas diferentes. Desde la mirada espiritual, se dice que el universo está compuesto por múltiples planos de existencia que coexisten simultáneamente. No están arriba ni abajo, ni lejos ni cerca, sino superpuestos en capas vibracionales distintas. Cada una de estas capas representa una frecuencia energética particular, y es en cada una de ellas donde vive una versión diferente de tú mismo. Es como si fueras una luz blanca que se divide en un espectro completo, un rayo en cada color, cada uno con su propio camino, pero todos surgiendo de la misma fuente. Tú eres la fuente. Y todos esos rayos son tus versiones paralelas. La espiritualidad enseña que cada pensamiento, cada emoción, cada deseo que brota en tu interior tiene una frecuencia concreta. Esa frecuencia te alinea con una realidad u otra, igual que un dial de radio te conecta con una emisora específica. Si vibras en miedo, entras en contacto con realidades donde el miedo gobierna tus decisiones. Si vibras en claridad, conectas con versiones de ti que ya han encontrado su propósito. Esto tiene una consecuencia profunda: tus versiones paralelas no son aleatorias. Cada una responde a un estado vibracional que tú también tienes la capacidad de sentir. La realidad que experimentas aquí no es sino la estación que estás sintonizando hoy. Desde este punto de vista, el universo no es un camino único que recorres, sino un océano de posibilidades donde tu conciencia navega y elige. No es que existan infinitas vidas por accidente, existen porque tu esencia tiene infinitos potenciales que explorar. Y lo hace de manera simultánea, porque la conciencia no está restringida por el tiempo lineal. Para la conciencia, pasado, presente y futuro son solo diferentes configuraciones del mismo campo. Lo que te parece una vida futura podría ser, en otro nivel, una vida paralela que ya está desarrollándose en otro plano. Por otro lado, está la visión cuántica, que ofrece un enfoque aparentemente más lógico aunque igual de sorprendente. La física cuántica ha demostrado que las partículas, que son los ladrillos fundamentales de la realidad, pueden existir en múltiples estados a la vez. Un electrón no está en un lugar o en otro, sino en todos los lugares posibles simultáneamente, hasta que una observación concreta fija una de esas posibilidades como la realidad visible. Esta es la base del principio de superposición cuántica. Si las partículas pueden existir en varios estados, ¿por qué no podría hacerlo la realidad completa? ¿Por qué no podrías existir tú también en múltiples versiones al mismo tiempo? Otro concepto clave es el del campo de posibilidades. Según ciertos modelos,
todo lo que puede ocurrir ya existe en forma de potencial. La conciencia, al observar, elegir o sentir, colapsa una de esas posibilidades y la convierte en la experiencia concreta. Pero las demás posibilidades no desaparecen, continúan existiendo en otros estados del campo. De ahí surge la idea de múltiples líneas de tiempo. Cada decisión que tomas colapsa una posibilidad aquí, pero en un marco más amplio genera también rutas alternativas donde se despliegan otras decisiones no tomadas, sostenidas por otras versiones de ti. La famosa interpretación de mundos múltiples de Hugh Avre propone que cada vez que eliges una opción, el universo literalmente se divide, en uno tomaste la decisión A y en otro tomaste la decisión B. En uno te quedaste donde estabas, en otro te mudaste a otra ciudad. En uno aceptaste a una persona, en otro la dejaste ir. Para la física cuántica, estas bifurcaciones no son metáforas, sino posibilidades matemáticamente reales. La conciencia no habría nacido para experimentar una sola vida limitada, sino para explorar simultáneamente todas sus variantes. Aquí es donde la visión espiritual y la visión cuántica dejan de ser opuestas y se convierten en dos piezas de un mismo puzzle. La espiritualidad habla de vibración, frecuencia y conciencia expandida. La cuántica habla de superposición, observación y campos probabilísticos. Ambas, con sus lenguajes distintos, describen el mismo fenómeno, un universo donde todo es energía y donde la realidad no es fija, sino dinámica, múltiple y profundamente influida por la conciencia. Desde esta perspectiva dual, tu otro yo no es un fenómeno extraño, sino una consecuencia natural de cómo funciona el universo. Si todo lo que puede existir ya existe en alguna esfera de vibración, y si la conciencia puede manifestarse simultáneamente en diferentes formas, entonces tú eres un ser multidimensional habitando muchas realidades paralelas a la vez. Lo que llamas yo en esta vida es solo un fragmento de una conciencia mucho más extensa que se desdobla en múltiples experiencias. Sin embargo, esta idea no sería tan relevante si esas otras versiones de ti estuvieran completamente aisladas. La clave, lo que hace que todo este tema sea realmente transformador, es que no lo están. Las diferentes versiones de ti están separadas solo por diferencias de vibración, no por distancias físicas. Eso significa que pueden influirse entre sí. Puedes recibir impresiones, sensaciones o intuiciones provenientes de una versión tuya que vibra más alto porque ya logró algo que tú aquí todavía no alcanzas. También puedes sentir pesadez o confusión si conectas con una versión que está atrapada en patrones que aquí estás tratando de superar. Las conexiones existen. La cuestión es si aprendes a reconocerlas. Imagina que tu conciencia es un gran árbol y cada realidad paralela es una rama. Tú estás en una, pero todas comparten las mismas raíces. Lo que pasa en una rama puede transmitirse, en forma de energía o intuición, hacia las demás. Esa transmisión no es obvia ni explícita, pero se manifiesta como señales, como impulsos que vienen de un lugar que no siempre puedes identificar. Cuando sientes que algo no cuadra o que algo te llama, puede ser la resonancia de otra rama del árbol donde otra versión de ti ya pasó por esa experiencia. Esta visión abre la puerta a una comprensión profunda, nada en ti está aislado. Tus decisiones no solo moldean esta vida, sino que podrían estar conectadas a una red inmensa de vidas paralelas donde eres tú mismo, pero viviendo otras versiones de tu destino. Y tú también recibes reflejos de su experiencia. No es extraño que a veces sientas que ya sabes algo que nunca aprendiste aquí. Tampoco es extraño que ciertos miedos o intuiciones aparezcan sin origen aparente. Podrían ser ecos, vibraciones cruzadas, mensajes entre dimensiones. Si aceptas esta posibilidad, todo cambia. Dejas de pensar en tu vida como una línea rígida y empiezas a verla como un espacio de elección consciente. Comprendes que para alinearte con una versión de ti más sabia, más amorosa o más plena, lo importante no es forzar la realidad, sino ajustar tu vibración. Cuando cambias tu estado interno, cambias la realidad con la que te conectas. No estás atrapado en una única historia,
puedes aprender a sintonizar con la historia que te corresponde, con la línea de tiempo donde estás más cerca de tu verdad. Este capítulo marca el comienzo de esa comprensión. La existencia de realidades paralelas no es un adorno filosófico ni un entretenimiento mental, es un mapa profundo de cómo podría funcionar tu conciencia. Un mapa que, si lo aprendes a leer, puede ayudarte no solo a interpretar las señales que te envían tus otros tú, sino también a elegir de manera consciente qué versión de tu destino quieres manifestar en esta realidad. Las siguientes páginas profundizarán en cómo se produce esa comunicación, qué señales aparecen y cómo reconocerlas. Pero ahora ya tienes la base, hay múltiples versiones de ti viviendo múltiples caminos, y todas comparten un origen común. Están más cerca de lo que crees. Están todas dentro del mismo campo de tu conciencia expandida. Y algunas de ellas podrían estar intentando hablarte en este mismo instante. Capítulo 3. La comunicación entre tus versiones paralelas. Para comprender las señales que tu otro yo puede enviarte, primero debes aceptar una idea esencial: las versiones paralelas de ti no están aisladas. Aunque cada una viva en un universo distinto, separados por diferencias vibracionales y elecciones divergentes, todas están conectadas por un hilo invisible que atraviesa dimensiones. Ese hilo es la conciencia. No tu mente cotidiana, sino la conciencia profunda que se extiende más allá del tiempo y el espacio. Es esa conciencia la que permite que lo que ocurre en una versión de ti pueda resonar, de algún modo, en otra. Y es esa resonancia la que constituye la comunicación interdimensional entre tus distintos tú. Para entenderlo mejor, piensa en ti mismo como en una melodía que se interpreta en múltiples instrumentos al mismo tiempo. Cada instrumento toca una variación distinta de la misma pieza, con tempo, energía y matices propios. A veces una guitarra resalta más, otras veces lo hace un piano, otras un violín. Aunque cada instrumento tiene su propia línea musical, todos forman parte de la misma canción. Si uno de ellos cambia de tono repentinamente, los demás pueden sentir esa desviación como una vibración extraña, una nota inesperada, un impulso de ajustar el ritmo. Así ocurre contigo. Cada una de tus versiones paralelas es un instrumento interpretando un fragmento de tu potencial total, y lo que pasa en uno puede generar una resonancia perceptible en los demás. Esta comunicación no se basa en palabras, frases o imágenes claras. Se basa en emociones, intuiciones, impulsos, sensaciones, presentimientos y símbolos. Es un lenguaje distinto, más sutil y más difícil de interpretar, pero también más profundo. Una emoción repentina que aparece sin motivo puede no ser tuya, sino el eco de otra versión de ti enfrentándose a un reto. Una intuición fuerte que surge sin explicación lógica puede ser el aviso de un tú que ya tomó ese camino y conoce las consecuencias. Un sueño intenso podría ser una transmisión simbólica de experiencias vividas en otra línea de tiempo. Estas experiencias no son casuales, son formas de comunicación. La manera en que estas señales llegan hasta ti depende de varios factores: tu estado emocional, tu nivel de sensibilidad, tu apertura mental, tu vibración energética y el grado de coherencia entre la vida que estás viviendo y la vida que está viviendo esa otra versión. Cuanta mayor afinidad vibracional exista, más fácil resultará percibir los mensajes. Por ejemplo, si estás entrando en una etapa de tu vida donde priorizas el crecimiento, la honestidad personal y la expansión interior, es más probable que entres en sintonía con versiones tuyas que ya lograron avanzar en ese camino. Sus vibraciones pueden resonar contigo, generando señales que te guían hacia decisiones alineadas. En cambio, cuando estás en un estado de confusión, miedo o bloqueo, podrías captar señales de versiones de ti que están pasando por situaciones similares. Sus vibraciones pueden provocar que sientas inquietud o resistencia sin motivo aparente. Esto no ocurre para perjudicarte, sino como un reflejo de patrones que todavía no has resuelto y que quizá otra versión está intentando entender también. La comunicación entre dimensiones no distingue entre positivo y negativo, lo que se transmite es vibración, y esta vibración puede sentirse como claridad o como turbulencia dependiendo de tu propio estado.
Uno de los canales más comunes para esta comunicación son los sueños. En los sueños tu mente consciente se retira y tu conciencia profunda puede expandirse más allá de la realidad física. Cuando duermes, las barreras entre dimensiones se vuelven más delgadas. Por eso, en sueños puedes recibir visiones simbólicas que provienen de otras líneas de tiempo donde vives experiencias distintas. A veces sueñas con ser una persona más valiente, más libre o más segura. A veces sueñas con escenarios que nunca has vivido, pero que se sienten extrañamente familiares. A veces sueñas con decisiones que no tomaste, pero cuya emoción percibes como auténtica. Cada sueño cargado de intensidad emocional puede ser una conversación entre realidades. Pero los sueños no son el único canal. La intuición también es uno de los mecanismos más potentes con los que cuentas. Esa voz interna que no grita, que no razona, pero que simplemente sabe, podría ser un puente hacia una versión de ti que ya vivió lo que tú ahora estás viviendo. Esa intuición no siempre será cómoda. A veces te invitará a dejar atrás algo que te da seguridad. A veces te empujará a arriesgarte. A veces te dirá que no aceptes lo que parece fácil. Su propósito no es complacerte, sino alinearte con la mejor versión posible de ti, la que vibra con mayor coherencia y madurez. Esa versión podría estar en otra realidad, enviándote señales para que actúes desde la sabiduría que ella ya ganó. Otro canal fundamental son las sincronicidades. Esas coincidencias tan improbables que, cuando ocurren, hacen que sientas que el universo te está hablando. Ver repetidamente un número, una palabra, un nombre, un símbolo o un lugar puede no ser casualidad. Puede ser una llamada de atención para que mires algo con más profundidad. Las sincronicidades son vibraciones alineadas, un cruce entre tu mente, tu intención y la energía de otra versión de ti que está sintonizando contigo en ese instante. Cuando las sincronicidades empiezan a multiplicarse, suele ser una señal de que estás entrando en un corredor vibracional donde varias de tus versiones están convergiendo, generando claridad para un cambio importante. Las emociones también son vehículos de comunicación. De repente puedes sentir una tristeza que no entiendes, o una nostalgia por algo que no viviste, o una alegría repentina sin causa aparente. Esas emociones pueden ser ecos. Piensa en un espejo que no solo refleja tu imagen, sino también la imagen de todos los que comparten tu esencia. A veces captas emociones que provienen de otra línea temporal donde tú estás viviendo una experiencia diferente. No es una intrusión, sino un recordatorio de que estás conectado a algo mucho más grande que tu vida individual. Pero uno de los aspectos más profundos de esta comunicación es la sensación de reconocimiento. ¿Te ha pasado alguna vez, conoces a alguien por primera vez y sientes que ya lo conocías? Llegas a un lugar donde nunca has estado y te invade la certeza de haberlo vivido antes. Tomas una decisión sin pensarlo demasiado y te sorprende la claridad que sientes después. Esos momentos podrían ser puntos de cruce entre realidades, instantes donde la frontera entre tus versiones se adelgaza y experimentas un fragmento de la memoria o de la energía de otra vida paralela. Esta comunicación, aunque sutil, no es caótica. Tiene un propósito. No se trata de que tus otros tú quieran interferir en tu vida ni controlarte. Se trata de cooperación. Cada versión de ti está aprendiendo algo que, de alguna manera, también te pertenece. Todos tus tú están avanzando en distintas direcciones para expandir el conocimiento de tu conciencia superior. Por eso, cuando uno de ellos encuentra un camino más claro, más sabio o más armonioso, esa sabiduría intenta transmitirse a los demás. Del mismo modo, cuando una versión tuya necesita fuerza o claridad, puedes sentir un impulso interno de ayudar sin saber por qué. Para facilitar esta comunicación, es fundamental que aprendas a escuchar. No con tus oídos físicos, sino con tu sensibilidad interna. Escuchar las señales requiere calma, presencia, observación y apertura. Requiere que prestes atención a lo que sientes, a lo que sueñas, a lo que te inquieta, a lo que te entusiasma, a lo que se repite y a lo que aparece de manera inesperada.
Cuanto más desarrolles tu autoconciencia, más clara será la voz que viene de esas otras dimensiones. No se trata de forzar nada, sino de volverte receptivo. La comunicación ya existe, lo que falta es tu capacidad para reconocerla sin miedo y sin prejuicio. Aceptar que esta comunicación es posible puede transformar tu manera de vivir. Dejas de sentir que avanzas a ciegas y empiezas a reconocer señales que antes ignorabas. Empiezas a intuir que no estás solo y que tienes acceso a una fuente de sabiduría que está dentro de ti, aunque se manifieste desde otras versiones. Empiezas a entender que tus decisiones pueden ser guiadas no solo por tu experiencia presente, sino también por experiencias paralelas que existen en planos más amplios. Y, sobre todo, empiezas a comprender que la vida es mucho más rica, profunda y misteriosa de lo que imaginabas. Este capítulo establece la base para entender que la comunicación entre dimensiones no es fantasía ni metafórica, es un diálogo vibracional constante entre tus múltiples yo. En los siguientes capítulos aprenderás a identificar y descifrar las señales más frecuentes, déjà vu, sincronicidades, sueños lúcidos, sensaciones de desajuste y llamadas internas que parecen venir de otro lugar. Cada uno de estos fenómenos será una puerta para entender cómo tu otro yo intenta guiarte a través del laberinto de tu propia existencia. Capítulo 4. Primeras señales, déjà vu y sincronicidades. Cuando hablamos de comunicación entre tus versiones paralelas, hay dos señales que aparecen con tanta frecuencia que se convierten en las primeras pistas claras de que algo está ocurriendo más allá de lo que perciben tus sentidos físicos. Estas dos señales son el déjà vu y las sincronicidades. Aunque la mayor parte de la gente las experimenta, muy pocos se detienen a explorarlas con profundidad. Son fenómenos tan cotidianos que casi todos los pasan por alto, pero en realidad pueden ser puertas de entrada a la comprensión de tus otras vidas paralelas. Empecemos con el déjà vu. Esa sensación intensa y fugaz de que ya viviste un momento exacto, con los mismos detalles, las mismas palabras y el mismo ambiente. A veces dura solo un segundo, pero deja una huella tan nítida que es imposible ignorarla. No se trata de una sensación cualquiera, es como si tu conciencia se desdoblara por un instante y percibieras dos realidades superpuestas. La explicación habitual es que es un error de memoria, un pequeño fallo del cerebro. Sin embargo, esta explicación no logra abarcar la fuerza emocional del fenómeno ni su precisión. ¿Por qué algunos déjà vu se sienten tan reales que te detienes y te preguntas qué está pasando? Desde la perspectiva de las realidades paralelas, el déjà vu ocurre cuando dos líneas de tiempo se acercan vibracionalmente. Imagina que tienes una versión de ti que en una realidad paralela ya vivió exactamente esa escena. Las circunstancias, las palabras y los movimientos coinciden de tal manera que la vibración de ambos momentos se sincroniza. En ese instante, la frontera entre ambas realidades se adelgaza y tu conciencia capta la experiencia vivida por tu otro yo. No estás recordando algo que ocurrió aquí, estás percibiendo algo que está ocurriendo en otra dimensión. Es como si por un instante las dos vidas se tocaran. Este solapamiento vibracional no es casual. Suele ocurrir cuando estás a punto de tomar una decisión importante, o cuando te encuentras en un punto de tu vida donde varias versiones tuyas están convergiendo hacia experiencias similares. El déjà vu puede ser una señal de validación, una especie de confirmación interna de que estás en el camino que resuena con tu propósito más profundo. Es como si esa otra versión tuya estuviera diciéndote, sí, este momento es significativo. Presta atención. Otras veces, el déjà vu puede ser una advertencia suave de que estás repitiendo un patrón que ya has vivido en otro plano, invitándote a tomar conciencia para no caer en la misma dinámica. El déjà vu puede también funcionar como una llamada de atención. En ocasiones, aparece cuando estás desconectado de tu intuición o cuando necesitas recordar que la vida no es tan lineal como crees. Ese instante aparentemente inofensivo te obliga a parar, a observar y a cuestionarte. Es una grieta momentánea en la superficie de tu realidad, una señal de que hay más de lo que ves y de que tu conciencia se extiende más allá de esta línea de tiempo.
En muchas personas, estos momentos son los primeros indicios que despiertan la curiosidad por explorar dimensiones más profundas de la existencia. Pasemos ahora a las sincronicidades, que son quizá la señal más poderosa y sostenida de comunicación entre realidades paralelas. Una sincronicidad no es una simple coincidencia. Es una coincidencia que tiene significado. Es cuando un suceso externo coincide de manera perfecta con un pensamiento, una emoción o una necesidad interna. Imagina que piensas en cambiar de trabajo y minutos después ves un anuncio con el mensaje que necesitabas leer. O que piensas en una persona de tu pasado y de repente te escribe sin motivo. O que estás reflexionando sobre un cambio importante y empiezan a aparecer señales repetidas como números, símbolos, animales o palabras específicas. Estas sincronicidades no son aleatorias. Son ajustes finos de vibración que ocurren cuando tu realidad está comenzando a alinearse con otra versión de ti. Las sincronicidades funcionan como un lenguaje, son como destellos enviados desde dimensiones paralelas para guiarte hacia decisiones más auténticas. La razón por la que aparecen es que tu estado interno está sintonizándose con un camino alternativo que otra versión tuya ya tomó. Esa versión puede estar viviendo una vida más armónica, más consciente o más alineada con tu propósito, y la vibración de su experiencia se está filtrando hacia la tuya. Cuando empiezan a aparecer muchas sincronicidades seguidas, no es una casualidad. Es una señal clara de que estás entrando en un periodo de transición. Es como si varias versiones de ti estuvieran generando un eco que se amplifica lo suficiente como para volverse visible en tu realidad. En estos momentos, la barrera entre líneas de tiempo es más permeable y tu conciencia puede captar mensajes que normalmente no notarías. Ver números repetidos como 11-11, 22-22 o 10-10 es una forma clásica de sincronicidad, pero no la única. También pueden manifestarse en forma de encuentros inesperados, ideas que se repiten en conversaciones, palabras que aparecen en momentos precisos o señales visuales que te llaman de manera directa. La clave para comprender las sincronicidades no es interpretarlas de manera literal, sino simbólica. Si ves un número repetido, no significa necesariamente que debas buscar un mensaje matemático. Más bien significa que estás en sintonía con un patrón vibracional importante. Si te cruzas repetidamente con la misma palabra, no se trata de magia, sino de resonancia. Esa palabra tiene un significado que tu otro yo ya descubrió y que ahora se está filtrando hacia tu conciencia. Si conoces a alguien en un momento aparentemente perfecto, no es casualidad, podría ser un punto de encuentro entre dos líneas de tiempo que se están alineando. Las sincronicidades pueden guiarte hacia caminos que no habías considerado. Pueden ayudarte a tomar decisiones, a darte cuenta de que estás desviándote, o incluso a señalarte que estás entrando en un periodo de transformación profunda. Muchas personas describen que, cuando estaban a punto de realizar un cambio importante, las sincronicidades se multiplicaron. Es como si el universo en todas sus capas conspirara para empujarte hacia un propósito que tu otro yo ya está viviendo. Las sincronicidades no siempre anuncian un destino exacto, pero siempre indican dirección. Otro aspecto fascinante de este fenómeno es la sincronización emocional. No es raro que experimentes emociones sincronizadas con eventos externos que parecen diseñados para desencadenarlas. Puedes sentir una intensa nostalgia justo cuando aparece un recuerdo olvidado. Puedes sentir alivio justo cuando recibes una señal que confirma una decisión. Puedes sentir inquietud justo cuando una sincronicidad te muestra algo que estabas evitando ver. Estas coincidencias emocionales no son casuales, son parte de la comunicación entre dimensiones. Tu otro yo puede estar intentando ayudarte a recordar algo importante o a afrontar una verdad que estás evitando. A medida que te vuelves más sensible a las sincronicidades, empiezas a notar un patrón. No son irracionales ni caóticas, sino extremadamente precisas. Suelen aparecer en momentos clave, antes de tomar una decisión importante, durante una crisis, al inicio de una nueva etapa o cuando estás cambiando vibracionalmente. Su función principal es orientarte.
Te muestran que no estás navegando solo y que existe una inteligencia mayor guiando tu camino, una inteligencia que podría estar formada por la suma de todas tus versiones paralelas actuando en conjunto. Cuando comprendes el papel del déjà vu y de las sincronicidades, empiezas a ver tu vida con otros ojos. Estos fenómenos dejan de ser curiosidades y se convierten en herramientas de conciencia. Ya no ignoras los impulsos repentinos ni las coincidencias repetidas. Empiezas a sentir que hay un hilo invisible que conecta tus decisiones presentes con las lecciones que tu otro yo ya aprendió. Empiezas a reconocer que cada señal es una invitación a mirar más allá, a confiar en tu intuición y a seguir la dirección que emerge desde lo más profundo. Este capítulo es un puente hacia algo más grande. Reconocer estas primeras señales te prepara para entender otras comunicaciones más complejas que exploraremos en los siguientes capítulos: los sueños lúcidos, las sensaciones de desajuste con la realidad, los impulsos inexplicables y los cambios internos que parecen surgir de un lugar que no puedes nombrar. Cada una de estas señales es una manifestación de ese diálogo silencioso entre dimensiones. El déjà vu y las sincronicidades son solo el comienzo. Son la antesala de una comprensión mucho más profunda sobre tu propio ser. Capítulo 5. Sueños, realidades entrelazadas y la sensación de no pertenecer del todo. Desde tiempos ancestrales, los sueños han sido considerados puertas hacia mundos invisibles. Civilizaciones antiguas los interpretaban como mensajes de dioses, de antepasados o de fuerzas espirituales. Con el tiempo, la psicología los analizó como expresiones del subconsciente. Pero más allá de estas interpretaciones clásicas, existe otra posibilidad: que los sueños sean ventanas hacia realidades paralelas donde viven tus otras versiones. Si tus sueños no fueran simples creaciones de tu imaginación, sino fragmentos de experiencias reales que están ocurriendo en otras dimensiones, entonces cada noche sería un viaje interdimensional, una visita temporal a vidas que no recuerdas conscientemente aquí, pero que forman parte de tu existencia más amplia. Cuando duermes, tu mente racional disminuye su actividad y tu conciencia se libera de las limitaciones del tiempo lineal. Es como si la vibración de tu cuerpo físico se atenuara, permitiendo que tu conciencia sutil se moviera a través de espacios que no percibes despierto. En este estado, las barreras entre realidades se vuelven más delgadas, más permeables. Por eso, en los sueños puedes vivir situaciones que nunca ocurrieron aquí, pero que se sienten tremendamente familiares. Puedes encontrar lugares que nunca visitaste en esta vida, pero que parecen tan reales que, al despertar, te dejan una melancolía inexplicable. Puedes hablar con personas que no existen en tu entorno actual, pero cuya presencia emocional te es tan íntima que te conmueve profundamente. Este tipo de sueños no son fantasías, son recuerdos cruzados provenientes de otras líneas de tiempo. Hay sueños que parecen simples mezclas de pensamientos del día, pero hay otros que destacan por su intensidad. Son los que te despiertan con el corazón acelerado, con lágrimas en los ojos, con una claridad difícil de describir o con el sentimiento de haber estado en un lugar que te pertenece tanto como tu vida actual. Esos sueños atraviesan el velo entre realidades. Representan momentos donde tu conciencia se alinea con una versión paralela y, por unos instantes, experimentas un mundo. A veces sueñas que eres más fuerte, más decidido, más libre o más auténtico. A veces sueñas con situaciones que aquí todavía no viviste, pero que podrían estar ocurriendo en otra dimensión. A veces sueñas con decisiones que no tomaste, pero cuya emoción te invade como si fueran tuyas. Cada uno de esos sueños es una pista de lo que eres en otras realidades. Por ejemplo, puede que sueñes que tienes una conversación decisiva con alguien que aquí ya no forma parte de tu vida. En el sueño, la conversación es tan vívida que sientes que se está resolviendo algo pendiente. Es posible que en otra dimensión esa conversación realmente haya ocurrido. Puede que sueñes con un hogar distinto, con otra familia, con otra ciudad. No es mera imaginación, son fragmentos de experiencias vividas por tus otras versiones. Y lo más sorprendente es que esos sueños no llegan sin razón, funcionan como mensajes, como transmisiones simbólicas que te ayudan a comprender situaciones de tu vida actual desde un ángulo más amplio.
Ahora pasemos a la otra señal clave de este capítulo, la sensación de no pertenecer del todo a la realidad en la que estás. Muchas personas experimentan, en distintos momentos de su vida, la sensación profunda de estar fuera de lugar. Es una impresión leve pero constante de que la realidad que se vive no encaja completamente. Es sentir que deberías estar en otro sitio, haciendo otra cosa, viviendo una historia diferente. Es como si un eco interno te dijera que algo falta, que algo debería ser distinto, que hay una vida que te corresponde pero que no estás viviendo. Esta sensación no es un error de tu mente. Es una señal directa de desalineación vibracional entre tu vida actual y la vida que está viviendo otra versión de ti. Imagina que una de tus versiones paralelas está viviendo una realidad mucho más alineada con tu esencia profunda. Tiene un propósito claro, se siente plena, vive desde la autenticidad y avanza con coherencia. Esa vibración alta genera un contraste con tu experiencia actual si te encuentras viviendo de forma desconectada, rutinaria o bloqueada. Ese contraste aparece como la sensación de que estás en el lugar equivocado. No es un capricho emocional. Es un mensaje. La sensación de no pertenecer es una llamada de tu conciencia para que observes que parte de tu vida está desalineada con tu verdadero camino. Es como si esa versión más elevada de ti quisiera decirte, mira hacia aquí, este es el camino que te corresponde. Por otro lado, también puede ocurrir que sientas esa desubicación cuando estás a punto de entrar en un cambio importante. Antes de una transformación profunda, la vida suele sentirse extraña, confusa o distante. Es como si estuvieras entre dos realidades vibracionales. Por un lado, sigues viviendo en la realidad actual, pero por otro lado, ya estás empezando a resonar con otra línea de tiempo que todavía no se ha manifestado completamente. Esa transición vibracional se siente como una incomodidad existencial. Nada parece malo, pero nada parece del todo correcto. Es un estado intermedio donde tu conciencia está soltando una versión antigua de ti para alinearse con una nueva. Las versiones paralelas funcionan aquí como guías, las que ya vivieron ese cambio actúan como faros que te impulsan a avanzar y tú percibes esa influencia como esa extraña sensación de desplazamiento interno. La sensación de no pertenecer puede manifestarse también como nostalgia por algo que no sabes nombrar. Puedes sentir un anhelo inexplicable por un estilo de vida que nunca tuviste, por un lugar que no conoces, por una relación que nunca existió aquí o por una emoción que no sabes de dónde viene. Esa nostalgia es otra señal. Es la memoria vibracional de experiencias que estás viviendo en otra dimensión. No es que estés incompleto, es que eres más amplio de lo que puedes recordar conscientemente. Eres una conciencia que vive varias vidas simultáneas, y esa nostalgia es el reflejo de tu conexión con las demás. Este sentimiento, lejos de ser una debilidad, es una herramienta de navegación. Cuando aprendes a escucharlo sin miedo, te muestra que partes de tu vida necesitan cambiar para alinearse con tu esencia. Si sientes que no perteneces a la vida que tienes, es porque tu alma está lista para moverse hacia una vida más verdadera. No es una huida, es un despertar. Tu otro yo está ahí, enviándote señales a través de sueños, intuiciones y sentimientos profundos para guiarte hacia un camino que te corresponde más que este. Ahora bien, ¿cómo distinguir entre una simple fantasía y una señal real? La diferencia está en la intensidad emocional. Las señales auténticas no se sienten como ideas pasajeras. Se sienten en el cuerpo. Cambian tu respiración. Te generan inquietud o alivio. Te dejan pensando durante días. Te remueven algo interno que no sabías que estaba ahí. La intensidad emocional es el hilo rojo que une las señales provenientes de tus otras versiones. Si algo se siente real, aunque no puedas explicarlo, es porque tiene un origen vibracional más profundo. En este capítulo también es importante abordar un fenómeno curioso, momentos donde la realidad parece distorsionarse brevemente. Puede ser la sensación de que el ambiente cambia, de que el tiempo se ralentiza por un instante, de que sientes un vacío extraño en el pecho, o de que tu cuerpo responde con un escalofrío a algo aparentemente normal.
Estos pequeños desajustes son microcruces vibracionales donde dos versiones de ti se alinean momentáneamente. No es que la realidad se rompa, sino que tu conciencia capta la superposición de dos líneas de tiempo que están vibrando de forma similar. Estos instantes pueden ser pistas de que estás cerca de un cambio importante. Los sueños, la nostalgia, la sensación de no pertenecer, las distorsiones sutiles de la realidad y las emociones intensas forman un conjunto de señales que se refuerzan entre sí. Son la manera en que tus versiones paralelas se comunican contigo. No se trata de que estés viviendo una vida equivocada, sino de que hay algo más que debes descubrir. Tu otro yo no te habla con palabras, te habla con sensaciones. Y si empiezas a escuchar, es muy probable que las señales se vuelvan más claras, más frecuentes y más precisas. A medida que profundices en este libro, verás que estas señales no son accidentes. Forman parte de un diseño energético más amplio. Tus otras versiones existen para explorar caminos que tú aquí no puedes recorrer al mismo tiempo. Pero la experiencia que adquieren no se pierde, fluye hacia ti en forma de intuiciones, sueños o emociones. Y tú también influyes en ellas. La conciencia superior que compartís actúa como un puente constante entre dimensiones. Por eso, cuando estás en un momento de crecimiento, también ellas perciben ese impulso, y cuando alguna de tus versiones encuentra claridad, tú puedes sentir esa claridad aquí como un impulso inesperado. Este capítulo es fundamental porque te prepara para comprender que la vida que estás viviendo ahora es solo una parte de un entramado enorme. Si has sentido alguna vez que estabas destinado a algo más, que hay un camino que te llama desde un lugar que no puedes ver, o que tus sueños parecen más reales que tu vida diaria, no es casualidad. Es una señal. Y es hora de aprender a interpretarla. En los siguientes capítulos iremos más profundo en cómo usar estas señales a tu favor, cómo interpretarlas, cómo reconocer su origen, cómo diferenciar una guía auténtica de una distracción y cómo alinearte con la versión de ti que ya está viviendo tu mejor destino. Por ahora, recuerda esto: cada sueño que te mueve, cada sensación de desajuste que te incomoda y cada nostalgia inexplicable que te atraviesa es una invitación. Una invitación a despertar a tu naturaleza multidimensional. Capítulo 6. Intuición, impulsos inexplicables y cambios de conducta que no parecen ser tuyos. A lo largo de tu vida seguramente has experimentado momentos en los que has actuado de una forma que tú mismo no esperabas. Tal vez tomaste una decisión sin tener razones lógicas para hacerlo, sentiste un impulso repentino que te llevó a cambiar el rumbo de un día entero, decidiste cortar una relación sin poder explicar en palabras por qué, o de pronto entraste en una etapa de transformación personal sin haberla planificado. Estos cambios, que a veces parecen pequeños y otras veces radicales, pueden ser señales claras de comunicación entre tú y tus versiones paralelas. No son errores, no son improvisaciones sin sentido, son expresiones de tu conciencia expandida tratando de alinearte con un camino que ya existe en otra dimensión. La intuición es uno de los canales de comunicación más poderosos entre tus distintos yo. No es un pensamiento razonado ni una emoción intensa. Es una certeza interna que surge de pronto, ligera pero firme, silenciosa pero imposible de ignorar. Muchas personas la describen como una voz suave que no se expresa con palabras, sino con claridad pura. La intuición no grita, no presiona, no discute, simplemente te muestra una dirección. Y aunque parezca que proviene de tu interior, en realidad puede ser el eco de una versión de ti que ya vivió lo que estás a punto de vivir aquí. Imagina que en otra línea de tiempo existe una versión tuya que enfrentó exactamente la misma situación que tú estás viviendo ahora. Quizá ya tomó la decisión correcta, superó el obstáculo, aprendió la lección o descubrió algo importante. Esa versión guarda una información valiosa, y como todas tus versiones forman parte de una misma conciencia superior, esa información puede fluir hacia ti. La intuición es la forma en que recibes ese conocimiento sin necesidad de experiencia previa. Por eso puedes sentir que simplemente sabes algo sin saber cómo. Es la sabiduría de otra de tus vidas resonando dentro de ti. Hay momentos en los que la intuición se manifiesta como un aviso.
Puedes sentir una incomodidad repentina, un rechazo inexplicable hacia una persona o situación, o una sensación de peligro que no puedes justificar. Ese tipo de intuiciones suelen provenir de versiones tuyas que ya vivieron experiencias similares y conocen el desenlace negativo que ese camino puede traer. Tu conciencia, al captar la vibración de ese aprendizaje, te envía la señal en forma de instinto. No necesitas entender toda la historia detrás, basta con que confíes en la sensación. Es como si tu otro yo te dijera, no vayas por ahí, ya sé lo que pasa. En otros casos la intuición se manifiesta como una fuerte atracción hacia algo nuevo, aunque todavía no comprendas por qué. Puede ser el deseo de aprender algo que nunca te interesó antes, el impulso de cambiar de ciudad sin un motivo claro, la curiosidad repentina por una profesión distinta o la necesidad de terminar algo que llevas tiempo posponiendo. Este tipo de impulso suele venir de versiones de ti que ya recorrieron ese camino y encontraron algo importante. Su vibración te alcanza como una llamada interna que te guía hacia una vida más auténtica o más alineada con tu propósito. Otro canal de comunicación entre tus versiones paralelas son los cambios repentinos de conducta. A veces te despiertas un día y sientes que algo cambió. Te comportas diferente, piensas diferente, deseas algo distinto. Te sorprende tu propia actitud. No sabes explicarlo, pero sabes que ya no puedes seguir actuando como antes. Estos cambios no son casualidad. Son el resultado de un reajuste vibracional entre líneas de tiempo. Tu conciencia está empezando a sintonizar con una versión tuya que funciona mejor, que tiene hábitos más sanos, más fuerza interna o mayor claridad. Esa vibración te influye y, sin darte cuenta, comienzas a comportarte como ese tu paralelo, adoptando sus patrones sin necesidad de un esfuerzo consciente. Por ejemplo, puede que de pronto sientas el impulso de dejar un hábito dañino que llevabas años intentando abandonar. O puede que te empiece a atraer un estilo de vida más tranquilo, más introspectivo o más consciente. También puede ocurrir lo contrario. Puede que sientas el deseo repentino de arriesgarte, de moverte, de empezar algo nuevo. Estos cambios no aparecen sin razón. Son señales de que estás recibiendo la influencia de una versión de ti más poderosa, más valiente o más alineada con lo que deseas vivir aquí. Otro fenómeno interesante ocurre cuando empiezas a sentir pensamientos que parecen no ser tuyos. No porque sean extraños, sino porque no se originan en tu mente racional. Son ideas que surgen completas, como si ya estuvieran formadas antes de que tú las pensaras. Son pensamientos que no parecen el resultado de una conversación interna, sino mensajes que aparecen ya estructurados. Esta sensación aparece cuando tu conciencia se alinea con otra versión de ti que está viviendo un proceso mental distinto. Es como si tu mente aquí recibiera una descarga de información proveniente de un tú paralelo, transmitida en forma de intuición intelectual. En ocasiones, estos pensamientos pueden venir acompañados de una emoción intensa que parece no corresponder con tu situación actual. Puede que sientas entusiasmo por algo que todavía no existe en tu vida, tristeza por algo que aquí no has perdido, alivio sin razón evidente, o incluso una claridad emocional instantánea acerca de un tema que te había confundido. Estas emociones pueden ser reflejos vibracionales de lo que están viviendo otras versiones tuyas. Tu cuerpo emocional las percibe porque está conectado con la conciencia expandida que engloba todas tus vidas paralelas. A veces esta conexión se vuelve tan fuerte que puedes sentir deseos, miedos o impulsos que no se ajustan a tu historia actual. No es que estés confundido, es que estás captando vibraciones cruzadas. Por ejemplo, si una versión de ti está sanando una herida profunda, tú podrías sentir la necesidad repentina de reflexionar, de estar en silencio o de cerrar capítulos. Si otra versión está atravesando un reto emocional, tú podrías sentir una presión interna sin saber de dónde viene. Esto no significa que sufran en tu lugar, significa que están en un proceso paralelo y tú estás recibiendo una pequeña parte de esa vibración. Otra señal clara de comunicación interdimensional es la aparición repentina de nuevas motivaciones. Puede que durante años hayas tenido ciertos intereses, ciertos gustos o ciertas prioridades, y de pronto empieces a ver la vida de otro modo.
Empiezas a valorar otras cosas, a sentirte atraído por nuevas actividades o a percibir tus objetivos desde otra perspectiva. Este tipo de cambios suelen ser señales de que estás alineándote con una versión de ti que ya tiene una visión más madura, más amplia o más conectada con tu propósito. La influencia de esa versión llega como claridad espontánea, como si algo dentro de ti se reorganizara en un solo día. También existen impulsos que aparecen sin previo aviso y transforman tu día completamente. Son esos momentos donde sientes la urgencia de ir a un lugar concreto, llamar a alguien, escribir algo, limpiar tu entorno, cambiar una decisión o detenerte. Estos impulsos pueden parecer aleatorios, pero a menudo son mensajes precisos de tus versiones paralelas. Una versión tuya puede estar viviendo un evento significativo, y esa vibración puede cruzar dimensiones para impulsarte a actuar de una manera que te beneficie aquí. Muchas veces estos impulsos te llevan a evitar problemas, a tomar oportunidades o a estar en el lugar perfecto en el momento perfecto. Cuando empiezas a observar estos patrones, entiendes que tu vida no es tan lineal como parece. Hay una red invisible de información que fluye entre tus distintos yo, una danza vibracional en la que todas tus versiones están conectadas. Algunas vibran más alto y te inspiran a crecer. Otras vibran desde el miedo y te invitan a sanar. Todas forman parte de tu camino de expansión. Ninguna experiencia se pierde en vano, todas se suman a la conciencia superior que eres. Para aprovechar esta comunicación, es fundamental que aprendas a distinguir entre impulsos auténticos y reacciones impulsivas. Los impulsos auténticos son tranquilos, claros, firmes. No generan angustia, sino una sensación de dirección. Las reacciones impulsivas, por otro lado, nacen del miedo, de la ansiedad o del agotamiento emocional. La diferencia la sentirás en el cuerpo. Las señales auténticas no te tensan, te centran. No te aceleran, te pacifican. No te confunden, te orientan. Cuanto más atención pongas en tu intuición y en tus cambios internos, más claro será el diálogo entre realidades. La comunicación interdimensional no es un fenómeno extraño reservado para personas especiales, es una capacidad natural de la conciencia humana. Todos estamos conectados con nuestras versiones paralelas, incluso si no nos damos cuenta. Pero solo quien aprende a escuchar empieza a experimentar una vida guiada desde niveles de sabiduría mucho más amplios. Este capítulo prepara el terreno para comprender que los cambios internos que experimentas no siempre provienen de tu historia personal, sino de tu naturaleza multidimensional. En el siguiente capítulo profundizaremos en cómo elevar tu vibración para alinearte con tus versiones más elevadas y cómo aprovechar esa conexión para transformar tu vida de manera consciente. Capítulo 7. Alineación vibracional con tu versión más elevada. Para comprender la comunicación entre tus versiones paralelas, primero tienes que entender que la realidad no está compuesta únicamente por materia, objetos físicos o circunstancias visibles. La realidad es, ante todo, un campo vibratorio. Todo lo que existe emite una frecuencia, los pensamientos, las emociones, las decisiones, el cuerpo, el entorno, los lugares y, por supuesto, las distintas versiones de ti mismo que existen en dimensiones paralelas. Cada versión tuya vibra en una frecuencia determinada según su nivel de conciencia, su estado emocional y su forma de vivir. Por eso, para alinearte con la mejor versión de ti, aquella que ya vive con claridad, propósito, sabiduría o plenitud, necesitas aprender a ajustar tu propia vibración. Este capítulo explica cómo funciona esa alineación y por qué es una pieza esencial del diálogo entre dimensiones. Imagina que cada versión de ti es como una emisora de radio. Si quieres escuchar una de ellas, tienes que ajustar tu dial interno para sintonizarla. No puedes escuchar la emisora 103.3 si tu dial está en 88.2. Lo mismo ocurre con tus versiones paralelas, no puedes recibir con claridad los mensajes de tu versión más elevada si estás vibrando desde el miedo, la confusión o la desconexión. Cuanto más alta sea tu vibración, más fácil será captar la sabiduría que proviene de esas versiones tuyas que ya superaron desafíos o que ya viven la vida que tú deseas.
Las señales no vienen en forma de palabras, sino de claridad, sincronicidades, intuiciones, decisiones espontáneas que encajan de manera perfecta y sensaciones internas difíciles de explicar. Cada emoción humana tiene una vibración. Emociones como la gratitud, la compasión, la confianza y la claridad vibran alto. Emociones como el miedo, la culpa, la vergüenza, la frustración o la desesperanza vibran bajo. No se trata de eliminar las emociones bajas, pues son parte de la experiencia humana. Se trata de no quedarte atrapado en ellas. Cuando permaneces demasiado tiempo vibrando en emociones densas, te desconectas de tus versiones más elevadas y te alineas con versiones tuyas que están pasando por experiencias difíciles. Por eso a veces, cuando estás mal emocionalmente, todo parece salir mal, como si atrajeras problemas uno tras otro. No es castigo ni mala suerte, es resonancia. Estás vibrando en la misma frecuencia que una versión tuya que está viviendo caos, dolor o confusión y recibe su eco vibracional. Pero cuando elevas tu vibración, todo empieza a cambiar. Aparecen oportunidades donde antes solo veías bloqueos. Te sientes más ligero. Las decisiones son más claras. El cuerpo se relaja. La mente deja de pelear consigo misma. Comienzas a ver señales que antes ignorabas. Te sientes acompañado, guiado, alineado. Esto ocurre porque estás vibrando más cerca de una versión de ti que vive con propósito, confianza y plenitud. Su vibración cruza hacia ti en forma de intuición, sincronicidades y claridad emocional. La alineación vibracional no es magia, es física energética. ¿Cómo aumentar tu vibración para conectarte con tu mejor yo? El primer paso es la gratitud. Aunque parezca simple, la gratitud es una de las emociones más elevadas que existen. Cuando agradeces, tu energía cambia de inmediato. Dejas de ver carencias y empiezas a ver posibilidades. Dejas de enfocarte en lo que no tienes y empiezas a reconocer lo que ya está presente. Y cuando vibras en gratitud, te conectas con versiones de ti que ya viven en abundancia interior. Esas versiones te envían señales, impulsos y oportunidades que antes no podían alcanzarte porque estabas vibrando demasiado bajo. El segundo paso es la compasión, tanto hacia los demás como hacia ti mismo. La compasión no significa justificar todo ni aceptar injusticias, sino comprender que cada persona está viviendo desde su nivel de conciencia y desde sus propias heridas. Cuando sientes compasión, liberas energía estancada y elevas tu vibración a frecuencias donde residen tus versiones más sabias. Desde esas versiones paralelas recibes claridad para tomar mejores decisiones, para perdonar y para avanzar sin arrastrar cargas innecesarias. Otro elemento esencial para elevar tu vibración es la coherencia. La coherencia ocurre cuando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones están alineados. Muchas personas vibran bajo no por lo que sienten, sino por la incoherencia entre lo que piensan, lo que desean y lo que hacen. Cuando dices que quieres paz pero actúas desde el conflicto, la vibración se fragmenta. Cuando dices que quieres avanzar pero tus decisiones te atan al pasado, la vibración se bloquea. La incoherencia te desconecta de tus versiones más elevadas porque crea ruido interno. La coherencia, en cambio, crea claridad vibracional que permite que las señales de tus otros yo lleguen sin distorsión. La meditación es otra herramienta poderosa para ajustar tu vibración. No porque sea una práctica mística, sino porque te permite silenciar el ruido mental y escuchar tu energía interna. Durante la meditación, tu frecuencia se estabiliza, te vuelves más receptivo y entras en estados donde la comunicación interdimensional puede fluir más fácilmente. Cuantas más veces medites, más notarás cambios en tu intuición, en tus decisiones y en tu sensibilidad a las sincronicidades. Es como limpiar un cristal empañado para ver mejor el paisaje que siempre estuvo ahí. Pero elevar tu vibración no es solo cuestión de prácticas espirituales. También implica acciones concretas en tu vida diaria. El descanso adecuado, la alimentación consciente, el movimiento físico, el entorno ordenado y las relaciones saludables son factores vibracionales. Cuando descuidas tu cuerpo, tu vibración baja.
Cuando te rodeas de personas que te consumen emocionalmente, tu vibración baja. Cuando te quedas en lugares donde tu alma no quiere estar, tu vibración se apaga. Elevar la vibración también es tomar decisiones difíciles para proteger tu energía, cerrar ciclos, cambiar ambientes y elegir conscientemente qué permites en tu vida. Una de las formas más claras de elevar tu vibración es prestar atención a las palabras que usas. Las palabras son vibración pura. Cuando hablas mal de ti mismo, tu energía se rompe. Cuando repites pensamientos de derrota, tu vibración se arrastra. Cuando te expresas con esperanza, intención y claridad, tu vibración se expande. Las versiones de ti que viven en otras realidades no pueden comunicarse contigo a través del ruido mental. Necesitan que abras espacio interno. Tus palabras crean ese espacio. Cuanto más elevada sea tu vibración, más claro será el contacto con tus versiones paralelas superiores. Estas versiones no son perfectas ni superiores en un sentido jerárquico, sino versiones tuyas que ya hicieron elecciones más alineadas. Tú puedes elegir vibrar en su frecuencia. Puedes alinearte con ellas. Y cuando lo haces, empiezas a vivir experiencias que parecen milagrosas, encuentras oportunidades inesperadas, conoces a personas importantes, cierras ciclos sin dolor y tomas decisiones con una seguridad que nunca antes habías tenido. Alinearte vibracionalmente con tu mejor versión es una decisión diaria. No es un proceso lineal, no es un salto repentino, no es algo que ocurre una sola vez. Es un hábito energético. Cada día puedes elegir vibrar desde el miedo o desde la expansión. Cada día puedes elegir hacer un pequeño ajuste hacia la versión de ti que quieres manifestar. Y aunque a veces parezca que no estás avanzando, cada pequeño cambio vibracional abre una puerta nueva. Tu mejor versión no está lejos, está en otra dimensión vibracional, esperándote. Y cada emoción elevada, cada acción coherente y cada pensamiento consciente te acerca un poco más. Este capítulo es crucial porque te muestra que la alineación vibracional no es solo una filosofía bonita, es un mecanismo real que determina la calidad de las señales que recibes de tus versiones paralelas. En los siguientes capítulos profundizaremos en técnicas más específicas para interpretar esas señales y para usar esta conexión de manera consciente en tu vida diaria. Capítulo 8. Meditación, estados alterados y el arte de la autoobservación profunda. Cuando hablamos de conectar con tus versiones paralelas, no podemos evitar llegar a una de las herramientas más poderosas que tiene el ser humano para expandir su conciencia, la meditación. Pero no la meditación entendida como una técnica rígida o un ritual complicado, sino como un estado de ser en el que tu atención se vuelve tan profunda y tan clara que la frontera entre tu realidad interna y otras dimensiones se vuelve permeable. La meditación es la puerta que te permite entrar en estados alterados de conciencia, esos estados donde la mente racional se silencia, donde el tiempo parece ralentizarse y donde puedes tocar territorios internos que normalmente permanecen ocultos. En esos territorios es donde ocurre el diálogo más profundo entre tú y tus otras versiones. Para comprender el papel de la meditación en la conexión interdimensional, primero debes entender qué ocurre en tu conciencia cuando respiras, te aquietas y llevas tu atención hacia tu interior. La mayor parte del tiempo, tu mente está ocupada procesando estímulos externos, respondiendo a pensamientos automáticos y gestionando emociones. Este ruido mental constante crea una vibración inestable que dificulta la comunicación sutil. Es como si intentaras escuchar una voz lejana mientras estás rodeado de música, conversaciones y tráfico. No importa lo fuerte que esa voz intente hablarte, no podrás escucharla con claridad. La meditación funciona como el acto de apagar el ruido. Cuando cierras los ojos, observas tu respiración y permites que todo se calme, tu vibración se vuelve más nítida, más estable. Tu conciencia comienza a expandirse más allá del cuerpo y de la identidad cotidiana. En estos momentos de silencio profundo, tu conciencia puede elevarse a niveles donde las barreras entre dimensiones son mucho más delgadas. Aquí es donde empiezas a percibir mensajes de tus versiones paralelas en formas que no suelen aparecer durante tu vida diaria.
Puedes recibir imágenes simbólicas, sentir emociones intensas sin origen aparente, experimentar sensaciones de expansión o flotar, recordar escenas que no pertenecen a tu vida actual o incluso ver fragmentos de lugares desconocidos que no tienen explicación lógica. Estas experiencias no son alucinaciones ni ilusiones mentales, son señales provenientes de planos donde otras versiones de ti están viviendo situaciones distintas. La meditación te convierte en un puente entre mundos. Pero no es necesario entrar en estados místicos profundos para conectar con tus otros yo. También existen estados alterados naturales que alcanzas en momentos de distracción creativa, cansancio extremo, concentración intensa o relajación profunda. Por ejemplo, cuando estás tan sumergido en una actividad que pierdes la noción del tiempo, estás entrando en un estado alterado donde tu mente racional se vuelve secundaria. En ese estado, tu vibración se estabiliza y tu conciencia se expande de forma suave. Muchas personas reciben intuiciones poderosas en esos momentos, ideas que aparecen de golpe, soluciones que no habían considerado, sensaciones que no saben explicar. Estos momentos ocurren porque, sin proponértelo, estás sintonizando con versiones paralelas que ya encontraron esas respuestas. Otro tipo de estado alterado ocurre justo antes de dormir o justo antes de despertar. Ese intervalo en el que no estás completamente dormido ni completamente despierto es una zona vibracional de transición. Tu cerebro opera en frecuencias más lentas y tu conciencia se desplaza hacia planos más sutiles. En ese estado puedes recibir mensajes, imágenes o emociones intensas que llegan desde tus otras versiones. Muchas personas tienen pensamientos profundos o reveladores justo antes de quedarse dormidas, pensamientos que parecen venir de ninguna parte. Es posible que esos pensamientos sean descargas interdimensionales provenientes de un tú paralelo que está viviendo una versión más avanzada de tu propio camino. Por supuesto, no todos los estados alterados son conscientes. A veces te encuentras mirando fijamente un punto sin darte cuenta, completamente sumergido en un momento de silencio interior. No estás meditando técnicamente, pero tu conciencia se está expandiendo. Si en esos momentos notas intuiciones repentinas, recuerdos extraños o claridad emocional, no los ignores. Es muy probable que estés sintonizando con otra dimensión. Más allá de la meditación y los estados alterados, existe una práctica esencial para conectar con tus versiones paralelas, la autoobservación profunda. Observarte a ti mismo sin juicio, sin prisa y sin intentar cambiar nada es una de las habilidades más difíciles de cultivar, pero también una de las más transformadoras. La autoobservación te permite identificar los pensamientos automáticos que no provienen de tu verdadero yo, reconocer emociones que podrían venir de otras dimensiones y entender patrones internos que se repiten sin razón aparente. Cuando te observas de forma neutra, empiezas a notar diferencias sutiles en tu vibración interna. Esas diferencias son puertas hacia tus otros tú. La autoobservación implica mirar tu comportamiento desde fuera. Notar cuando reaccionas de forma exagerada sin motivo, cuando te llega una emoción que no encaja con el momento, cuando un pensamiento extraño aparece sin contexto, cuando te invade una claridad repentina o cuando un malestar surge de la nada. No asumas que todo lo que sientes proviene de tu historia personal. Muchas veces, esas sensaciones son resonancias de otras versiones que están transitando situaciones similares o complementarias. Si te observas con atención, puedes notar cuando una emoción pertenece a tu yo actual y cuando es un eco vibracional. En la autoobservación también se incluye el análisis de los patrones que se repiten en tu vida. Por ejemplo, puede que encuentres los mismos tipos de personas, las mismas situaciones o los mismos conflictos una y otra vez. Tradicionalmente se interpretaría como que no has aprendido la lección. Pero desde la perspectiva multidimensional, estos patrones también pueden ser convergencias de varias líneas de tiempo donde estás resolviendo la misma temática de diferentes maneras. Observar estos patrones sin juicio te permite detectar qué versión de ti está influyendo más en tu vida actual. Puedes identificar si estás sintonizando con una versión que vive miedo, una que vive claridad o una que vive expansión. La autoobservación te ayuda a decidir con cuál quieres alinearte.
Un error común es creer que la autoobservación es una práctica mental. No lo es. La autoobservación es una práctica energética. No se trata de pensar más, sino de sentir más. De notar la vibración detrás de tus pensamientos, la vibración detrás de tus emociones. De preguntar, ¿esto se siente como yo, o se siente como algo que está entrando desde otro plano? Para muchas personas, la diferencia es evidente, lo que proviene de uno mismo se siente natural, orgánico, coherente. Lo que proviene de otra dimensión suele sentirse sorpresivo, intenso o ajeno. No incómodo necesariamente, pero sí diferente. Ese diferente es una pista. También es importante entender que los estados alterados no siempre se manifiestan con experiencias visuales o extraordinarias. A veces se manifiestan como momentos de profunda paz. Esa calma interna que aparece sin explicación es una señal de que estás vibrando en la misma frecuencia que una versión tuya que ya vive esa paz. Sentir paz sin motivo es una de las formas más claras de comunicación entre dimensiones. Lo mismo ocurre con la inspiración creativa. Si de pronto sientes ganas de escribir, de pintar, de crear, de moverte o de transformar tu vida, no subestimes ese impulso. Puede venir de una versión tuya que ya está viviendo en expansión. Otra forma de estado alterado es la conexión emocional con algo que no pertenece a tu historia. Por ejemplo, sentir nostalgia por un paisaje que nunca has visto en esta vida o experimentar una emoción muy profunda hacia una profesión, una cultura o una actividad que nunca has explorado. En estos casos, la emoción no nace del presente, sino del vínculo vibracional con una versión tuya que sí vive esa realidad en otra dimensión. Esta nostalgia es una brújula. Te muestra la dirección vibracional de un camino que podría pertenecerte también aquí. La meditación, los estados alterados y la autoobservación profunda forman una trilogía perfecta para conectar con tu conciencia multidimensional. La meditación abre la puerta. Los estados alterados permiten que la información fluya. La autoobservación te ayuda a interpretarla. Sin estos tres aspectos, las señales serían confusas, dispersas o ilusorias. Con ellos, las señales se vuelven claras, precisas y recurrentes. Cuanto más practiques estas herramientas, más fuerte será la conexión entre tus versiones paralelas. Este capítulo también aborda otro aspecto esencial, la coherencia vibracional. No basta con escuchar señales, necesitas un estado interno estable para recibirlas sin distorsión. La coherencia se logra cuando tus pensamientos, tus emociones y tu energía están alineados. Si meditas pero tu mente está llena de ruido, no recibirás señales claras. Si te autoobservas pero te juzgas constantemente, bloquearás la conexión. Si entras en estados alterados pero te resistes a lo que sientes, no podrás interpretar las señales. La coherencia interna es el puente vibracional que te conecta con tus versiones más elevadas. A medida que te vuelves más consciente de tus estados internos, empiezas a notar que tus versiones paralelas no están lejos. Están vibrando contigo a cada momento. Algunas te muestran claridad. Otras te alertan. Otras te impulsan a crecer. La comunicación interdimensional no es un evento extraordinario, sino un proceso natural que ocurre a diario. La diferencia es que ahora estás aprendiendo a escucharlo. Este capítulo es un punto de inflexión porque te enseña a reconocer la voz interna que proviene de otras dimensiones. En los capítulos siguientes iremos aún más profundo en la interpretación de las señales y en cómo integrarlas en tu vida diaria de forma consciente para transformar tu destino desde una perspectiva multidimensional. Capítulo 9. Cómo interpretar las señales de tu otro yo. Reconocer una señal es solo el primer paso. Interpretarla es el verdadero desafío. La comunicación entre dimensiones no llega en forma de frases claras o mensajes lineales. Llega a través de símbolos, emociones, sincronicidades, sueños, impulsos e intuiciones que requieren sensibilidad, calma y discernimiento. En este capítulo aprenderás a descifrar ese lenguaje sutil que tus otras versiones utilizan para guiarte.
Comprender estas señales no es un acto de imaginación, sino un proceso consciente de lectura vibracional. Es como aprender un idioma silencioso en el que las palabras se sustituyen por sensaciones internas y sincronías externas. La primera clave para interpretar cualquier señal es aceptar que no todas vienen con significado explícito. Algunas señales son simples recordatorios de conexión. Un déjà vu, por ejemplo, no siempre significa haz esto o evita aquello. A veces solo indica que estás vibrando cerca de una línea de tiempo donde un evento similar ya ocurrió. Es una confirmación de alineación. Otras veces, en cambio, un déjà vu puede ser una advertencia o una guía. La interpretación depende de lo que sientes en el instante. Por eso, la emoción que acompaña a la señal es tan importante como la señal en sí. Si el déjà vu viene acompañado de calma, puede significar validación. Si viene acompañado de inquietud, puede ser una llamada de atención. La emoción es la brújula principal. Cuando recibes una señal, pregúntate, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Es una sensación de expansión o de contracción? ¿De claridad o de confusión? ¿De calma o de nerviosismo? ¿De alivio o depresión? El cuerpo no miente. Tu cuerpo es el instrumento más preciso para interpretar vibraciones interdimensionales. Si una señal te genera paz, la dirección es correcta. Si te genera tensión, hay algo que debes analizar con mayor profundidad. Nunca ignores tu reacción física. La vibración se manifiesta primero en el cuerpo, luego en la mente. La segunda clave para la interpretación es observar la repetición. Una señal aislada puede ser fácil de ignorar, pero una señal repetida es un mensaje. Si ves la misma palabra varias veces durante la semana, si escuchas el mismo concepto en conversaciones distintas, si un sueño se repite o si cierta intuición vuelve una y otra vez, es porque una versión de ti está intentando hacerte llegar una información específica. Las versiones paralelas no se rinden fácilmente. Cuando quieren que entiendas algo, lo repiten en diferentes formatos vibracionales hasta que lo percibes. La repetición no es casual, es insistencia vibracional. Si estás recibiendo señales repetidas relacionadas con un cambio, una persona, un lugar o una decisión, significa que en otra realidad ya tomaste una dirección importante y esa vibración está intentando contagiarse a tu vida actual. Cuando esto ocurre, conviene escribir todo. Anotar las señales, los sueños, las sincronicidades y las intuiciones te permitirá identificar patrones que pueden pasar desapercibidos si solo los recuerdas de forma mental. La escritura crea claridad. Otra clave fundamental es la simbología. Las señales no llegan siempre de forma literal. A veces llegan como símbolos que representan conceptos más profundos. Por ejemplo, soñar con puertas puede simbolizar cambios o decisiones. Soñar con agua puede expresar emociones profundas. Ver mariposas repetidamente puede simbolizar transformación interna. Ver relojes o referencias al tiempo puede señalar transición vibracional entre líneas de tiempo. Estos símbolos no son aleatorios. Son el lenguaje que utiliza tu conciencia para traducir la vibración de otras dimensiones en imágenes que puedas entender. Interpretar símbolos requiere sensibilidad, no reglas fijas. Cada símbolo significa algo diferente para cada persona. Por eso, cuando recibas un símbolo, pregúntate qué significa para ti concretamente. Una serpiente para algunos simboliza peligro, para otros simboliza renovación. Un mar para algunos es libertad, para otros es miedo. El significado está en tu vibración personal, no en diccionarios universales. Por eso debes escuchar tu intuición, no la interpretación ajena. Tu otra versión te habla en un lenguaje que tu alma reconoce, no en un lenguaje prestado. La siguiente clave es la coherencia vibracional. Para interpretar señales, debes estar en un estado interno relativamente equilibrado. Cuando estás agotado, ansioso, frustrado o desconectado, tu percepción se distorsiona. Puedes confundir señales con miedos o ideas aleatorias. Para interpretar con claridad, necesitas coherencia emocional.
Esto no significa que debes estar siempre perfecto, sino que debes buscar un estado de calma básica antes de intentar comprender una señal importante. Si interpretas desde el miedo, verás peligro en todas partes. Si interpretas desde la calma, verás posibilidades donde antes solo había confusión. Una herramienta poderosa para interpretar señales es la comparación vibracional. Pregúntate, ¿esta señal se siente como algo que viene de arriba o de dentro? ¿Se siente expansiva, como una invitación? ¿O densa, como una advertencia? ¿Se siente nueva, como algo que quiere entrar en tu vida? ¿O se siente como un recordatorio de algo que ya sabías pero habías olvidado? Esta comparación interna te permite distinguir entre la voz de tu conciencia superior y la voz de tus miedos. La conciencia superior se siente clara, suave y segura. El miedo se siente pesado, urgente y limitante. Aprender a diferenciar estas vibraciones es quizás la parte más importante de este capítulo. Otra herramienta es observar el contexto. Las señales no aparecen aisladas. Suelen llegar en momentos clave, antes de un cambio importante, durante una crisis emocional, al inicio de una nueva etapa o en fases de expansión personal. Si recibes una señal potente en un momento crucial de tu vida, tómala en serio. La conciencia superior no desperdicia energía. Si una señal aparece justo cuando estás evaluando una decisión, probablemente quiere ayudarte a elegir la línea de tiempo que mejor se alinea con tu crecimiento. Una forma muy efectiva de interpretar señales es la retroobservación. Esto significa mirar hacia atrás en tu vida y recordar momentos donde recibiste señales que ignoraste o seguiste. Observa cómo te afectaron. Cada vez que ignoraste una intuición poderosa, ¿qué ocurrió después? ¿Qué evitaste cuando sí la seguiste? Este análisis retroactivo fortalece tu capacidad de interpretación futura. Tu historia está llena de ejemplos vibracionales que puedes utilizar como guía. La retroobservación convierte experiencias pasadas en brújulas internas. Otro punto importante para interpretar señales es la neutralidad. No intentes forzar significados. No todas las señales requieren acción inmediata. Algunas simplemente están ahí para hacerte consciente de que estás en conexión con otras dimensiones. La neutralidad evita que caigas en interpretaciones impulsivas o exageradas. A veces las señales solo indican observa. Y observar es un acto poderoso. Cuando observas sin necesidad de actuar, tu vibración se abre y recibes más información con el tiempo. En ocasiones, la interpretación de las señales no llega de inmediato. Puede que recibas una intuición hoy, una sincronicidad mañana y un sueño dentro de una semana, y recién entonces comprendas el mensaje completo. El lenguaje interdimensional es gradual. Funciona como piezas de un rompecabezas vibracional que se van encajando una por una. Por eso, la paciencia es clave. No fuerces las interpretaciones. Permite que se revelen por sí mismas. La conciencia es más sabia que la mente. También debes saber que no todas las señales provienen de versiones más elevadas. Algunas señales provienen de versiones tuyas que están vibrando más bajo. Estas señales suelen sentirse pesadas, confusas o inquietantes. Su propósito no es asustarte, sino alertarte. A veces, sentir una resistencia interna fuerte es señal de que estás repitiendo un patrón que una versión tuya ya vivió y que no terminó bien. Esa versión está enviando su vibración para que tú no repitas el mismo error. La incomodidad es también un mensaje. La clave final en la interpretación de señales es la acción consciente. Una señal no sirve de nada si no la integras en tu vida. Si sientes la intuición de hablar con alguien, hazlo. Si sientes la necesidad de cortar un vínculo, considera hacerlo. Si se repite una sincronicidad relacionada con un proyecto, empieza a explorarlo. Si un sueño te muestra una dirección emocional clara, empieza a moverte hacia ella. La acción crea movimiento vibracional. Y el movimiento te acerca a la línea de tiempo que deseas manifestar. Interpretar las señales de tus versiones paralelas no es un arte reservado para unos pocos.
Es una habilidad que cualquier persona puede despertar si se lo propone. Requiere sensibilidad, calma, observación, discernimiento y, sobre todo, confianza. La confianza es la puerta. Si dudas constantemente de tus señales, bloqueas la comunicación. Si confías en tu intuición, aunque no entiendas todo, la comunicación se fortalece. La versión más elevada de ti quiere guiarte, pero necesita que escuches sin miedo. Este capítulo te prepara para el siguiente paso, integrar esas señales en tu vida diaria. En el próximo capítulo aprenderás cómo transformar estos mensajes en decisiones, acciones y cambios que te alineen con tu mejor versión y te acerquen a la realidad que deseas vivir. Capítulo 10. Integrar los mensajes en tu vida diaria. Reconocer las señales de tus versiones paralelas es un paso enorme, pero no es suficiente si esa información se queda suspendida en tu mente como una idea abstracta. La verdadera transformación ocurre cuando integras esas señales en tu vida diaria, cuando conviertes lo simbólico en acción, lo intuitivo en decisión y lo vibracional en movimiento concreto. Este capítulo aborda ese proceso, la transición entre comprender un mensaje y aplicarlo, entre recibir claridad y convertirla en una dirección clara para tu existencia. Integrar los mensajes no significa interpretarlo todo de manera literal ni reaccionar impulsivamente ante cada intuición. Significa aprender a leer el flujo vibracional de tu vida y convertirlo en elecciones conscientes que te acerquen a la versión de ti que deseas ser. Es un acto de madurez interna, una danza entre la escucha y la acción, entre lo invisible y lo visible. El primer pilar para integrar los mensajes es la honestidad contigo mismo. Sin honestidad, cualquier señal se distorsiona. Cuando recibas una intuición, una sincronicidad o un sueño revelador, pregúntate, ¿estoy dispuesto a ver la verdad que esto me muestra? Muchas señales no se aprovechan porque la persona no quiere aceptar lo que siente. Puede que la señal sea clara, pero requiere un cambio que da miedo. Puede que indique que debes soltar algo, enfrentar algo o transformarte en algo que todavía no te sientes preparado para hacer. Sin honestidad, ignoras el mensaje o lo reinterpretas para que encaje con tus deseos actuales. Pero la señal no viene para complacerte, viene para alinearte. El segundo pilar es la observación activa. Una señal aislada puede ser confusa, pero una serie de señales coherentes ofrece un mensaje claro. Observar activamente implica prestar atención a patrones, que se repite, que aparece en diferentes momentos, qué sensación interna surge cuando una señal se presenta. Una vez que reconoces el patrón, puedes comenzar a actuar. Por ejemplo, si en diferentes días recibes señales relacionadas con soltar una relación, cambiar de entorno, dar un paso importante o explorar una nueva posibilidad, es probable que la vibración de otra versión tuya te esté guiando hacia ese camino. El tercer pilar es la acción consciente. Integrar un mensaje requiere moverte en su dirección de forma deliberada. No es necesario que tomes decisiones drásticas ni que transformes tu vida de un día para otro. La acción consciente puede empezar con pequeños pasos, iniciar una conversación pendiente, investigar una nueva posibilidad, cambiar un hábito, ajustar tu rutina, tomar una decisión que habías pospuesto. Cada pequeño gesto cuenta, porque cada acción genera un movimiento vibracional que te acerca a la línea de tiempo donde ese mensaje ya está manifestado de forma completa. El cuarto pilar es la alineación emocional. No basta con tomar decisiones mentales, debes alinear tus emociones con lo que estás eligiendo. Si actúas desde el miedo, la vibración se rompe. Si tomas una decisión desde la presión externa, la señal se distorsiona. Pero si decides desde un estado de presencia y claridad emocional, te estás alineando con la frecuencia de tu versión más elevada. La emoción es el pegamento vibracional entre una decisión y la línea de tiempo que buscas manifestar. Por eso es tan importante tomarte tiempo para sentir lo que estás a punto de hacer antes de hacerlo. Pregúntate, ¿esta acción se siente coherente? ¿Se siente auténtica? ¿Siento paz al imaginarla? Si la respuesta es sí, estás integrando el mensaje correctamente. Otro aspecto fundamental de este capítulo es la valentía.
Integrar los mensajes de tus versiones paralelas rara vez es un proceso cómodo. La verdad liberadora casi siempre viene acompañada de algún grado de incomodidad, porque te invita a soltar viejas versiones de ti. Para integrar las señales, necesitas estar dispuesto a atravesar esa incomodidad con confianza. Debes comprender que cuando una señal fuerte aparece, es porque ya estás preparado vibracionalmente para vivir el cambio, incluso si tu mente todavía tiene dudas. La valentía aquí no es ausencia de miedo, sino disposición a moverte pese a él. También necesitas aprender a cerrar ciclos. Muchas señales aparecen para indicarte que algo ha llegado a su fin. Un trabajo, una relación, una etapa, un hábito o una forma de pensar. A veces la señal te empuja, a veces te susurra, pero su propósito es el mismo, ayudarte a liberar energía que ya no corresponde con tu vibración actual. Integrar la señal implica reconocer ese final, agradecer lo vivido y dejar ir. Sin esta liberación, no puedes avanzar hacia la versión paralela que te está llamando desde otra dimensión. Otro punto esencial en la integración es el tiempo. Las señales no siempre requieren acción inmediata. Algunas son semillas vibracionales que tardan días, semanas o incluso meses en integrarse. La vida tiene ritmos, igual que tus versiones paralelas. Tu yo más elevado entiende estos ritmos y te envía la señal cuando estás listo para recibirla, no necesariamente cuando estás listo para actuar. Integrar un mensaje implica permitir que madure dentro de ti hasta que llegue el momento correcto de aplicarlo. La paciencia se convierte aquí en una forma de sabiduría vibracional. Un aspecto pocas veces mencionado es la importancia de comunicar los cambios internos. A veces, para integrar un mensaje, necesitas expresar lo que estás sintiendo. Decirlo en voz alta, escribirlo, compartirlo con alguien que te entienda. La expresión crea anclaje energético. Cuando hablas desde tu verdad, la vibración se consolida y tu decisión se vuelve más real. Si mantienes todo encerrado dentro, la vibración se queda en la mente y corre el riesgo de diluirse. La integración necesita anclaje tanto interno como externo. Otro elemento indispensable es la coherencia cotidiana. Puedes recibir señales poderosas, pero si en tu vida diaria sigues actuando desde patrones viejos, la vibración no cambia. Integrar un mensaje significa actuar distinto a como siempre has actuado. Significa dejar de repetir lo que te aleja de tu verdadero camino. Significa que cada día, aunque sea en pequeños detalles, vas ajustando tu vida para que resuene con la frecuencia que estás intentando manifestar. Esto puede implicar cambiar tu entorno, tus hábitos, tus conversaciones, tus rutinas, tus relaciones o incluso la manera en que te hablas a ti mismo. Existe también la integración silenciosa, un proceso sutil pero profundamente transformador. A veces no necesitas tomar decisiones visibles ni cambiar nada externamente. La señal no te pide acción, sino comprensión profunda. Hay mensajes cuyo propósito no es mover tu vida hacia afuera, sino mover tu vida hacia adentro. En estos casos, la integración ocurre cuando permites que una nueva verdad te transforme a nivel interno. Una comprensión emocional, un cierre mental, un perdón personal, un cambio de perspectiva. La integración silenciosa puede ser más poderosa que cualquier acción externa. Otro aspecto clave de este capítulo es aprender a diferenciar entre resistencia y señal contraria. La resistencia aparece cuando sabes que un mensaje es correcto, pero te da miedo aplicarlo. La señal contraria aparece cuando estás interpretando mal un mensaje. ¿Cómo diferenciarlas? Observando tu emoción. La resistencia se siente como una mezcla de nervios y claridad. La señal contraria se siente como confusión y bloqueo. La resistencia te impulsa a crecer. La señal contraria te pide recalibrar. Si hay claridad detrás del miedo, sigue la señal. Si hay confusión detrás del impulso, espera. También es importante comprender que integrar mensajes no te convierte en alguien perfecto. No se trata de vivir siempre alineado, de interpretar siempre todo bien, ni de actuar de manera impecable. Se trata de vivir despierto, de prestar atención,
de moverte con intención, de escuchar tus señales internas y externas con humildad. Es un proceso, no un destino. Integrar las señales te cambia. Te vuelve más intuitivo, más sensible, más consciente. Te hace notar patrones que antes ignorabas, te ayuda a tomar decisiones más sabias, te libera de cargas que ya no te corresponden. Y sobre todo, te acerca a la versión de ti que ya vive la vida que deseas. La integración es la herramienta que convierte la vibración en destino. Los mensajes de tus versiones paralelas no llegan para confundirte. Llegan para guiarte. Integrarlos es un acto de colaboración con tu conciencia multidimensional. Es decirle a tu vida, estoy listo para avanzar. Estoy listo para manifestar la versión de mí que vibra en coherencia. Estoy listo para escuchar, aprender y cambiar. Este capítulo marca un punto de inflexión. A partir de aquí, estás preparado para el cierre final del libro, donde exploraremos cómo esta expansión vibracional transforma tu propósito, tu vida y tu visión del universo en su totalidad, y cómo toda esta conexión interdimensional te lleva a un nivel más alto de conciencia y evolución. Capítulo 11. Expansión de la conciencia y el puente final entre tus realidades. Llegados a este punto del libro, ya no eres la misma persona que comenzó estas páginas. Has atravesado ideas, imágenes, sensaciones y conceptos que han comenzado a expandir la frontera de lo que creías posible. Has explorado la existencia de tus versiones paralelas, has comprendido las señales, has aprendido a interpretarlas y has empezado a integrar su guía en tu vida diaria. Pero este capítulo final va más allá, es el cierre del viaje y, al mismo tiempo, la apertura hacia una comprensión más grande. Porque una vez que sabes que no eres solo un individuo aislado, sino una conciencia multidimensional que vive simultáneamente en múltiples realidades, surge una pregunta profunda: ¿qué significa realmente existir? La expansión de la conciencia no es un destino final, sino un proceso continuo. Significa que ya no te percibes únicamente como un yo encerrado en un cuerpo, en una historia, en una identidad particular. Empiezas a verte como parte de algo mucho más amplio, como un hilo dentro de un tejido inmenso donde todas tus versiones coexisten, se influencian y se potencian mutuamente. Esta visión transforma la manera en que vives, en que decides, en que sientes y en que te relacionas con el mundo que te rodea. El primer paso de esta expansión es comprender que la realidad no es algo fijo o sólido, sino un campo en movimiento constante. Nada es estático. Todo vibra. Todo se transforma. Todo está conectado con todo. Cuando aceptas esta idea, ya no ves tus experiencias como accidentes ni tus decisiones como simples elecciones aisladas. Las ves como actos vibracionales que generan movimiento en múltiples dimensiones. Cada pensamiento que tienes aquí puede resonar en otra de tus vidas. Cada emoción que sostienes puede iluminar o nublar un camino en otra línea temporal. Y cada comprensión que alcanzas puede abrir puertas en realidades paralelas que todavía no recuerdas conscientemente. Desde esta perspectiva, el propósito de tu vida no se reduce a lograr metas externas, sino a expandir tu conciencia para integrar todas tus versiones. No significa que debas recordarlas todas, sino que debes aprender a vivir con la certeza interior de que no estás limitado a una sola narrativa. Cuando entiendes que en otras dimensiones ya eres más sabio, más libre, más pleno o más valiente, algo dentro de ti cambia. Dejas de sentir que tienes que construir todo desde cero. Dejas de pensar que estás solo en tu proceso. Empiezas a vivir con la confianza de que hay partes de ti que te sostienen desde lugares que todavía no comprendes del todo. Uno de los efectos más profundos de esta expansión es la calma interna. Una calma que no depende de lo externo, sino de una sensación interna de plenitud. No es ausencia de problemas, sino la certeza de que la vida es mucho más amplia que cualquier desafío puntual. Es como si una parte más grande de ti te tomara de la mano y te murmurara: esto también forma parte del camino. Esto también tiene sentido en un plano mayor. Esa calma te permite actuar con mayor claridad, decidir con menos miedo y avanzar con mayor confianza hacia lo que deseas manifestar.
Esta expansión también transforma tu relación con el tiempo. Antes sentías el tiempo como algo lineal, que avanza desde el pasado hacia el futuro en una única dirección. Pero ahora empiezas a percibirlo como un tejido donde todo ocurre simultáneamente en diferentes capas de vibración. Lo que llamas intuición puede ser un recuerdo del futuro. Lo que llamas déjà vu puede ser un cruce con otra línea temporal. Lo que llamas destino puede ser la vibración de una versión tuya que ya está viviendo esa experiencia. El tiempo deja de ser una flecha y se convierte en un abanico de posibilidades. La expansión de tu conciencia también te invita a mirar tu vida desde una perspectiva más elevada. No desde el juicio, sino desde la comprensión. Cada error que cometiste tiene un reflejo en otra dimensión donde tomaste una decisión distinta. Cada éxito que viviste tiene una versión paralela donde no ocurrió. Cada miedo que sentiste tiene una versión donde ya lo superaste. Comprender esto te libera de la carga de creer que solo tienes una oportunidad. No vives una sola vida, vives una red entera de vidas interconectadas. Y esta vida que estás viviendo ahora es una de las más importantes, porque es la que tienes en tus manos conscientemente. Este capítulo final también te invita a reconocer la responsabilidad que acompaña a esta expansión. Ser consciente de tu naturaleza multidimensional no es un lujo espiritual ni una idea curiosa, es un compromiso profundo con tu propio crecimiento. Ahora que sabes que tus decisiones influyen en otras versiones tuyas, comienzas a actuar con mayor intención. Tus emociones ya no son solo reacciones, sino vibraciones que afectan a toda tu red de realidades. Tus pensamientos no son simples ideas pasajeras, sino impulsos energéticos que pueden abrir o cerrar caminos en distintas dimensiones. La responsabilidad no pesa, libera. Te recuerda que eres creador, que eres centro, que eres puente entre mundos, que tu conciencia individual es un fragmento activo de algo mucho más grande. Cuando vives desde esta responsabilidad, empiezas a preguntarte, ¿qué vibración quiero transmitirle al resto de mis versiones? ¿Qué camino quiero fortalecer? ¿Qué realidad quiero expandir? Otro aspecto esencial de esta expansión es la integración del propósito. Ya no buscas tu propósito fuera, como si fuera algo escondido, esperándote detrás de un evento o una señal. Empiezas a sentir tu propósito desde dentro, como una vibración que te guía, como una dirección que emerge naturalmente cuando escuchas tus señales. La vida deja de ser una búsqueda y se convierte en un alineamiento. Tu propósito no es un destino, sino un estado vibracional donde estás conectado con la versión más elevada de ti mismo. Y cada vez que actúas desde esa vibración, tu camino se ilumina un poco más. En este proceso, comienzas a reconocer que no todas tus versiones paralelas vibran desde estados elevados. Algunas están aprendiendo lecciones difíciles. Algunas están viviendo etapas de dolor, confusión o caos. Lejos de rechazarlas, aprendes a enviarles luz, a sostenerlas vibracionalmente, a transformarte en un punto de claridad que también les beneficia. Porque así como tú recibes señales de tus versiones más elevadas, otras versiones reciben tu vibración cuando decides crecer. Este intercambio no es simbólico, es real. Eres tanto receptor como transmisor en la red de tu propia existencia. Con el tiempo, esta expansión de conciencia transforma tu relación contigo mismo. Dejas de verte como un ser limitado. Empiezas a verte como una conciencia en movimiento, como una presencia que encarna múltiples realidades, como un viajero interdimensional que aprende en distintos planos simultáneamente. La identidad deja de ser una caja cerrada y se convierte en un espacio abierto. La pregunta ¿quién soy? Deja de tener una única respuesta y se transforma en un descubrimiento continuo. Finalmente, esta expansión te lleva a comprender la unidad. A pesar de vivir múltiples vidas, múltiples versiones, múltiples caminos, todas forman parte de una misma esencia. Esa esencia eres tú. Tú en tu forma más pura, más amplia, más luminosa. La conciencia superior que sostiene todas tus realidades no está en otro lugar, está dentro de ti. No es un ser externo, ni una figura espiritual distante.
Es tu núcleo, tu origen, tu verdadera naturaleza. Este capítulo cierra el libro, pero abre tu camino. No necesitas recordar cada versión de ti para sentirte completo. No necesitas entender todos los detalles de la multidimensionalidad para vivir desde ella. Solo necesitas estar despierto. Estar presente. Estar dispuesto a escuchar. Estar dispuesto a confiar. La expansión no ocurre cuando entiendes todo, sino cuando aceptas que eres más de lo que puedes comprender. A partir de ahora, cada señal será un recordatorio. Cada intuición será un puente. Cada emoción profunda será una pista. Cada sincronicidad será un mensaje. Y cada decisión que tomes será una manifestación consciente de la vibración que deseas vivir. Este libro no termina aquí. Comienza en ti. En la vida que eliges crear. En la versión que decides manifestar. En el universo que construirás con tu vibración. Porque, al final, toda tu red de realidades existe para una sola razón, para que recuerdes quién eres realmente. Y ahora lo sabes.